día de hoy vamos a presentar los procesos termodinámicos y vamos a introducir la energía interna de un gas ideal. La trayectoria en un diagrama PV, presión-volumen, representa un proceso termodinámico, en el cual el área bajo la curva representa el trabajo realizado en el proceso. Aquí tenemos un diagrama PV. El punto inicial, el estado termodinámico inicial, I, y el estado termodinámico final, F. El proceso son cambios de estado termodinámico. Observen que el proceso A, que sigue esta trayectoria, tiene un trabajo. El trabajo lo vamos a calcular para un proceso, para este proceso que se realiza a presión constante, como la presión veces la variación de volumen. Ese es el trabajo. Y corresponde al área bajo la curva. Esta porción del proceso A no realiza trabajo porque es a volumen constante. Observen que el trabajo no solo depende de los estados inicial y final, sino que depende de la trayectoria. Tenemos en el proceso V que va de los mismos estados inicial y final, pero el trabajo es mayor que en el proceso A, porque el área bajo la curva es mayor. El trabajo realizado en el proceso A es menor que el trabajo realizado en el proceso B, debido al área bajo la curva. Introduzcamos los tipos de proceso. Pueden ser varios. De hecho, son varios tipos de procesos. Pero los que me interesan, los procesos termodinámicos que me interesan son estos cuatro. Tenemos, bueno, primero, esta gráfica la bajé de internet, no es mía. El primer proceso, el proceso a volumen constante, que se llama isocórico o isovolumétrico, corresponde a una línea vertical. Puedo ir del estado 1 al estado 2 o del estado inicial al estado final, y entonces yo le coloco una flechita para indicar el sentido del proceso. Ese proceso isocórico, el trabajo es cero. Otro proceso es el proceso a presión constante, el isobárico, proceso isobárico. Puede ser en cualquier sentido, puede ser en el sentido de expansión del gas o en el de compresión. Y es una línea vertical. Es una línea, perdón, es una línea horizontal. Es una línea horizontal. Y el proceso se puede ver que la presión es constante. Aquí es aproximadamente 3.5 la presión.
Aquí le faltó las unidades. Ese es el proceso isobárico. El otro proceso que me interesa es el proceso a temperatura constante o el proceso isotérmico. Puede ser en cualquier sentido, en el de expansión o en el de compresión. La curva para un comportamiento ideal del gas es P proporcional a 1 sobre B. Como el gas tiene comportamiento ideal, entonces la constante de proporcionalidad es N de T. Ese es el proceso isotérmico. El siguiente proceso que me interesa es el proceso adiabático, que es un proceso donde la transferencia de calor al medio ambiente o desde el medio ambiente es cero. Es cero. Y si es de expansión, entonces decae. El decaimiento es más rápido que el isotérmico, por eso se colocan dos isotermas, una que pase por el punto inicial en el caso de la expansión y otra que pase por el punto final. Estas dos son isotermas. Y las isotermas más alejadas del origen tiene mayor temperatura. Siempre las isotermas más alejadas del origen tienen mayor temperatura. Entonces, se ve que el proceso adiabático decae más rápidamente que un proceso isotérmico en el caso de una expansión. El proceso adiabático lo vamos a caracterizar por un comportamiento de 1 sobre B a la gamma, donde gamma es un número y ese número va a ser estrictamente mayor que 1. Si es 1, entonces es isotérmico, entonces debe de ser estrictamente mayor que 1. Para el aire, gamma es 1.4. Para moléculas diatómicas, gamma es 1.4. Estos son los 4 procesos que me interesan. ¿Son todos los procesos posibles? No. Solo son procesos que yo los puedo escribir de forma analítica y me sirven para analizar máquinas cíclicas, máquinas térmicas. Voy a utilizar solo estos 4 procesos para describir a las máquinas térmicas. Yo puedo presentar otros procesos. Por ejemplo, un proceso circular que aparece en el libro de texto de Resnick. Aparece un proceso circular. A eso se le llama un ciclo porque empieza de un punto y vuelve al mismo punto. Ese ciclo yo puedo calcularle el trabajo, las presiones, las temperaturas, los volúmenes. Y como tiene la forma de una figura geométrica simple, el trabajo es bien sencillo, es el área del círculo.
Nada más que en ese proceso hay que tener cuidado con los ejes. Observen que las escalas son iguales aquí. Si las escalas fueran diferentes y yo pongo un círculo, realmente el círculo es una elipse. Entonces, para calcular el área de la elipse, yo utilizo la fórmula de la elipse. Pero bueno, estos son los 4 procesos que me interesan y los voy a utilizar extensivamente. El isocórico o isométrico o isovolumétrico, el isobárico, el isotérmico y el adiabático. Esos son los 4 procesos. Yo puedo combinar esos procesos como en esta figura yo combiné 2 procesos. En el proceso A es una combinación del proceso isobárico más el isocórico. En el proceso B también es una combinación de esos dos procesos. Muy bien, entonces recuerden que le falta la flechita para indicar el sentido del proceso. Este es válido para una expansión o para una compresión. Ahora, la energía interna de un gas ideal depende solo de su temperatura, no de su presión ni de su volumen. Esta es la energía interna de un gas ideal. Solo depende de la temperatura. Si alguien les dice, bueno, mi energía interna solo depende de la temperatura, entonces ustedes pueden concluir que el comportamiento es el de un gas ideal. Observemos este proceso. A mí me interesa enfatizar este ejemplo que aparece en el libro de texto. Aparece ahí en el libro de texto. Y observen que es útil trazar las isotermas. Las isotermas de un gas ideal, porque solo la vamos a aplicar a comportamiento de un gas ideal. Las isotermas se trazan en el diagrama PV como 1 sobre B. Así que yo trazo las isotermas del punto inicial al punto final en el proceso A y en el proceso B. Y en este ejemplo, la temperatura del proceso A y del proceso B son las mismas. Observen que la isoterma final tiene temperatura mayor que la isoterma inicial. Y eso lo sé porque está más alejada del origen que la isoterma inicial. Por ejemplo, el cambio de energía interna en los procesos A y B de la figura es el mismo. La variación de energía cinética en B es igual a la variación de energía cinética en A. Debido a que la temperatura inicial y final es la misma. No importa la trayectoria utilizada debido a que es una función de estado. La energía interna es una función de estado y vamos a introducir otras funciones de estado en termodinámica.
La que me interesa es la entropía, la vamos a definir y es una función de estado también. Hay funciones que no son de estado. Por ejemplo, el trabajo. Ya vimos este ejemplo aquí, que el trabajo realizado en el proceso A es menor que el trabajo realizado en el proceso B, debido a que el área bajo la curva en el proceso B es mayor que en el proceso A. Por lo tanto, los trabajos son diferentes y observen que el estado inicial y el estado final es el mismo. Yo puedo trazar isoterma aquí, yo puedo trazar una isoterma acá y la temperatura en F es mayor que la temperatura en I, porque la isoterma que pasa por F está más alejada del origen que la isoterma que pase por I. En el otro ejemplo es diferente porque yo calculé la energía interna. La energía interna entre estos dos puntos, la variación es igual a la energía interna, la variación entre estos otros dos puntos. De hecho, la energía interna en este punto es igual a la energía interna en ese otro punto. Muy bien, entonces ya tenemos los procesos. Estos procesos, en este caso es un proceso isobárico, el proceso B, y el proceso A es un proceso isocórico. Ya tengo los procesos que me interesan, los isocóricos, los isobáricos, los isotérmicos y los adiabáticos. Y aquí P es igual a una constante y aquí B es igual a una constante. Así caracterizo esos dos procesos. Mientras que aquí P es proporcional a 1 sobre B y aquí P es proporcional a 1 sobre B a la gamma, donde gamma es un número positivo y mayor que 1. Introduzcamos ahora el ciclo termodinámico. El ciclo termodinámico es una trayectoria cerrada en el mismo sentido. Por ejemplo, el ciclo de Carnot, que es el que se ilustra en la figura de abajo. Es el mejor ciclo entre todos los ciclos con las mismas temperaturas extremas. Los ciclos tienen una temperatura baja y una temperatura alta. Este ciclo de Carnot está formado por dos isotermas, que son estas en color marrón, y dos adiabáticas que están coloreadas en color verde. Y el sentido es único. El sentido es horario. Entonces, todas las máquinas térmicas en el diagrama PV tienen sentido horario. Y esto representa a una máquina térmica que funciona con el ciclo de Carnot. Carnot ideó este ciclo termodinámico. Carnot buscó entre todos los ciclos posibles el ciclo más eficiente, el mejor ciclo. No he definido la eficiencia,
pero se puede entender como el mejor ciclo. La eficiencia se define como qué tan buena es la máquina en transformar este calor de entrada en trabajo mecánico. Así se define la eficiencia. Así se interpreta la eficiencia y se define como como el trabajo se define como el trabajo por unidad de cantidad de calor de entrada. ¿Cuál es el trabajo en este ciclo? El trabajo es el área encerrada por la curva. ¿Y el calor de entrada cuál es? Es este calor. Este es el calor de entrada. Fluye hacia el sistema y la flechita le indica que fluye hacia el sistema. El calor de salida, este es el calor de salida, y este calor fluye hacia el medio ambiente. En este caso, ese es este carácter aquí no es un menos, sino que es una rayita, porque está en Kelvin, ¿verdad? Entonces no hay temperaturas negativas. Esa es una rayita. Entonces, este ciclo de Carnot funciona entre 293 Kelvin y 673 Kelvin. Ahora, los, los ciclos termodinámicos modelan máquinas térmicas. El ciclo termodinámico para modelar el motor de combustión interna a gasolina se puede construir por dos adiabáticas y dos isocóricas, donde el calor se introduce a través de una isocórica o una isovolumétrica. Y el calor se cede a través de una isocórica al medio ambiente. Esto representa, observen que el sentido del ciclo es horario y se interpreta de la siguiente manera. En el punto 1 se admite la sustancia de trabajo, que es la combinación de combustible y aire en el motor de combustión interna a gasolina. En el punto 1, el carburador atomiza el combustible líquido, que es la gasolina, y la combina con el aire. La atomización es lo suficientemente buena para considerar esa mezcla
como un gas. Eso quiere decir que las gotas de la gasolina atomizada son lo suficiente pequeñas para considerarlas como un gas cuando se mezcla con el aire. Eso se comprime hasta el punto 2, en donde se enciende la chispa y la combinación combustible-aire se enciende, provocando un aumento en la presión hasta alcanzar su presión máxima, y después se expande hasta el punto 4, donde realiza trabajo. Esta es la carrera de trabajo, así se le llama. Y en el punto 4 cede calor al medio ambiente. Esa es la explicación más simple del ciclo que se le llama ciclo de Otto. Lógicamente aquí hay, mecánicamente hay unas válvulas que se abren y cierran para admitir la combinación aire-combustible y para dejar escapar los gases, los productos de la combustión. Pero este es el ciclo y es bien simplificado y nos da el comportamiento cualitativo del motor de combustión interna. Observen que yo puedo trazar la isoterma aquí en 3 y puedo trazar la isoterma aquí en 1. Y se ve que la temperatura en 3 es mayor que la temperatura en 1. Lógicamente, esta temperatura es un poquito más baja por la atomización, pero está alrededor de la temperatura ambiente. Mientras que aquí la temperatura máxima es la temperatura de los gases de combustión, que es del orden de los 2200 Kelvin. Y esto modela el motor de combustión interna. Yo puedo calcular presión, volumen en el punto 1, generalmente es dado. Después la presión y volumen en el punto 2. Después la presión y volumen en el punto 3. Después la presión y volumen en el punto 4, y así se tiene el ciclo resuelto. Con esas presiones y volúmenes, asumiendo un comportamiento ideal, yo puedo obtener las temperaturas y, por lo tanto, el estado termodinámico está completamente especificado. El motor diésel tiene un ciclo, también se puede modelar a través de un ciclo termodinámico. Es diferente que el ciclo de Otto, el ciclo para motor a gasolina. Y también hay un ciclo para las turbinas de gas o turborreactores, que es el ciclo Brayton. Esos 3 ciclos nos modelan esos motores de combustión interna y son bien útiles. Por ejemplo, cuando uno va a hacer un diseño de un motor de combustión interna, entonces lo primero que debe de hacer es hacer un análisis del ciclo. Este ciclo se puede mejorar introduciéndole pérdidas. Esas pérdidas se pueden incluir en ese ciclo. Y nada más que eso es un análisis avanzado. Generalmente los
muchachos de termodinámica, del curso de termodinámica, analizan ese ciclo con esas pérdidas en los procesos. Esto es todo lo que les tenía. Recuerden que el ciclo de Carnot, ustedes lo deben de analizar y de resolver. Es el que tiene, es el mejor ciclo entre todos los ciclos bajo la misma diferencia de temperatura. El ciclo de Carnot. Y los procesos son estos 4. Los que vamos a utilizar solo son esos 4. Esto es todo lo que les tenía por el día de hoy. Si hay alguna duda, alguna pregunta. Pues de mi parte, no, ingeniero. Gracias, Frenny. Nos vemos entonces mañana. Espero que les haya agradado. Nos vemos, Frenny, Rixi, Williams, Christian, Aníbal, Andrés, Luis y los otros demás que están acá abajo. Nos vemos, feliz